Suenan los tambores de la información. Bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. Hoy vamos a empezar por otro lado, ¿no? Porque hace días que venimos con este tema de las bajas temperaturas y la alerta roja, pero hoy de gobierno, pero por otro lado. La cuestión salarial que asoma como un tema fundamental este año. El gobierno anunció, atención, en el Consejo de Ministros, la aplicación de un nuevo criterio de ajuste de salarios que estará basado en un sistema de franjas que privilegiará la recuperación de los sectores con menos ingresos. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, hablamos en este caso de Juan Castillo, informó que las pautas para la negociación colectiva de la 11ª ronda de consejos de salarios serán presentadas en primera instancia al Consejo Superior Tripartito, que se reunirá la semana que viene, el 3 de julio. Castillo destacó que estas acciones demuestran la importancia otorgada por el gobierno a la generación de empleos y a la necesidad de priorizar a los sectores de más bajos ingresos, que era uno de los compromisos de campaña. Sostuvo que para definir los lineamientos se consideró que los niveles de ajuste y aumento de salarios deben permitir mantener la misma tasa de trabajadores y trabajadoras y estimular la generación de nuevas fuentes de trabajo. Ahora repasaremos otros asuntos destacados en esta jornada de jueves. Por eso vamos a ver los titulares. El ministro de Economía, Gabriel Odone, dijo que es necesaria la consolidación fiscal ante un déficit que definió como impresentable. Además, discrepó con la propuesta del PIT-CNT de poner un impuesto de un punto porcentual al 1% más rico. Según datos del Sistema Nacional de Emergencias, hay 1.299 personas en refugios de todo el país y el miércoles se evacuaron en total 550. Además, se decidió extender hasta el martes la alerta roja debido a la advertencia por ola de frío que rige desde el domingo. La ANEP garantizará el almuerzo de las y los estudiantes de educación primaria, secundaria y técnico profesional ex-UTU durante las vacaciones de invierno. La Intendencia de Montevideo declaró ciudadano ilustre a Hilario Pérez, destacado guitarrista profesional uruguayo. Funcionarios y funcionarias de la Seguridad Nacional de Estados Unidos rinden cuentas ante el Congreso tras filtrarse que los ataques a las instalaciones nucleares de Irán no fueron tan exitosos como anunció el presidente Donald Trump. En Argentina, el juez federal Daniel Rafecas resolvió retomar el juicio contra las 10 personas acusadas por el atentado a la sede de la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994. Bien, les recordamos que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy, en YouTube, y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy y 107.7 FM. Hora de salir del estudio, Martín. Es una jornada con mucha información, por ejemplo, con información vinculada a endeudamiento, tema acerca del cual tendremos un adelanto desde uno de los dos móviles de hoy, en este caso con Martín Duarte, a quien ya le doy la bienvenida a esta edición central de MBD Noticias. ¿Cómo andas, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes. Estamos aquí en el Ministerio de Economía, donde en minutos el ministro Gabriel Odone va a brindar una conferencia de prensa a propósito de este anuncio que conocíamos en la jornada de hoy. Uruguay emitió 2 bonos de deuda en franco suizo por primera vez por un valor de $400 millones y estaremos conociendo las explicaciones y el alcance de lo que ha sido esta emisión en algunos minutos. Y ahora del centro a la Guada, de Martín Duarte a Angie Álvarez. Angie, ¿cómo te va? Bienvenida. Así es, Martín. Buenas tardes para Natalia y para ti. Estamos en este momento en el Palacio Legislativo, en el anexo específicamente, donde transcurre desde las 17 horas la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, en la que comparece el ministro Carlos Negro junto a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación tras el incendio del 16 de junio en el que fallecieron 4 personas privadas de libertad. Y respecto a este tema están dando algunas explicaciones y respondiendo a algunas preguntas en sesión, así que en unos minutos volveremos aquí a informar sobre qué se está hablando. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, discrepó con la propuesta del PIT-CNT de aplicar un impuesto de un punto porcentual al 1% más rico de la población. Marcelo Abdala encabezó la delegación que propuso este gravamen en una reunión con el presidente de la República, Yamandu Orsi. Una propuesta, digamos, de que el Poder Ejecutivo razone, piense, estudie la posibilidad de un tributo de, digamos, al 1% más rico de la sociedad uruguaya, lo cual podría contribuir mucho
a abatir, digamos, la pobreza infantil, que es un tema que hemos planteado el 1 de mayo y que, bueno, nos involucra a todos. Mi aproximación a estos temas es que la forma en la que uno resuelve problemas en materia de distribución de ingresos, en materia de desigualdad, tiene que ver esencialmente con política de gasto y que no es la política tributaria la que esto resuelve. Empezamos por el que podemos definir ya a esta altura como el tema de la semana. La alerta roja que permite la evacuación obligatoria o que la habilita se mantendrá por lo menos hasta el martes de la semana que viene, debido a que Inumet, el Instituto Uruguayo de Meteorología, pronosticó una ola de frío entre el domingo que viene y ese día. Las autoridades explicaron que desde que se aplicó esta medida excepcional mejoró la captación de personas de los distintos refugios y además detallaron que el miércoles hubo 550 evacuaciones. La ola de frío que comienza el domingo y se va a volver a evaluar el día martes, la próxima ampliación del Instituto Uruguayo de Meteorología va a ser el día martes. Determina que hasta el martes a mediodía vamos a continuar. No obstante ello, las reuniones de coordinación y evaluación las vamos a seguir llevando día a día. Pero la realidad es que la alerta va a continuar hasta esta fecha. ¿Qué nos va a variar de la información? Las acciones que llevamos día a día. Lo a destacar y lo importante fue lo que anunciamos. Cumplimos lo que se había establecido ayer como mejoras y hoy vamos con la ampliación de estos 2 centros, 120 plazas más. Es importante que mejoramos la captación, por ende lo que se está poniendo a disposición de la población que está en esta situación está siendo bien recibido, aceptado y se están manteniendo en los centros sin ningún tipo de inconvenientes. Así que por eso es que estamos previendo nuevos lugares, porque entendemos que está creciendo la cantidad de personas que estamos captando hacia los centros. Es decir, la cantidad de personas que se mantienen en los centros son más y por eso el número que vamos dando, tanto de los traslados a nivel nacional como de los traslados en móviles policiales en Montevideo, va disminuyendo, pero la cantidad de personas en los centros de evacuado va aumentando. Y el Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior articula su tecnología y la inteligencia artificial para detectar en tiempo real a personas en situación de vulnerabilidad expuestas al frío extremo. Esa información se le transmite a los móviles policiales y si se considera luego de la evaluación en el lugar de los hechos que es necesario el traslado, por ejemplo, a un refugio, se concreta esa última fase del trabajo. Esta tecnología se articula en base a la integración de varias tecnologías que tiene el Ministerio del Interior. Los equipos de investigación y desarrollo del Centro de Comando Unificado lo que procuraron fue integrar esto para, en base a la alerta climática debido al frío, procurar personas en situación de calle. Lo que se hizo fue integrar las tecnologías existentes en lo que tiene que ver con analítica de comportamiento. Entonces, lo que hace el sistema a través de la inteligencia artificial detecta cuando una persona anda merodeando en un área previamente designada y ahí le manda la alerta al operador. En este caso específico tenemos lo que es la conducta de merodeo, que es una persona que está merodeando una zona, y después si esa persona se acuesta, esas dos conductas generan una alerta. Son muchas las conductas que podemos generar, pero en este caso concreto es una persona que está merodeando sobre una zona, que luego se acuesta. Esas dos conductas generan esa alerta que es la que nos da aviso que tenemos que mandar un móvil al lugar. Ahí ya se inicia lo que es todo el protocolo que está establecido. Hay que hablarla con ellas, hay que darle noticia a lo que es el MIDES y las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Y bueno, se genera toda la cadena para llevar a esa persona a un refugio con la alimentación y el techo. Otro asunto. Hoy el Poder Ejecutivo anunció un nuevo criterio de ajuste de salarios basado en un sistema de franjas que tenderá, digamos, a privilegiar a los salarios más sumergidos para que tengan mayor nivel de recuperación. Tras la sesión del Consejo de Ministros que se realizó hoy en la Torre Ejecutiva, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, señaló que las pautas para la negociación colectiva de la 11ª ronda de consejos de salarios que se avecina serán presentadas en la primera instancia del Consejo Superior Tripartito, que se llevará a cabo el próximo 3 de julio. No son franjas según
dinámica económica o productiva de la rama de actividad, sino que tiene los niveles salariales como tope. Hasta determinados niveles salariales se va a privilegiar el ajuste que van a tener todos en recuperación de la inflación, pero además determinada cantidad de puntos de crecimiento. Una segunda franja que tiene otras características, que parte de ese primer escenario hacia un escenario mayor y que también va a tener números, en este caso distintos, y una tercera franja en donde están los salarios, en todo caso más altos, donde allí van a haber otro tipo de ajustes. Los criterios son esos, establecer esta vez niveles distintos, pero la marca de la diferencia va a estar en los niveles salariales, los niveles de ingreso en salarios nominales. Una vez terminado el Consejo de Ministros, Castillo también fue consultado sobre la propuesta de desindexación de salarios que generó polémica con el ministro de Economía y Finanzas. El ministro de Trabajo dijo que lo que se puede asegurar es que se podrá mantener el poder adquisitivo en todas las franjas. Con un periodo de 2 años que va a tener de duración esta primera etapa y con ajustes semestrales, van a haber correctivos que van a tener comportamientos distintos, pero si se logra todas las metas que nosotros trazamos, asegurar que efectivamente se mantiene el poder adquisitivo en todas las líneas. En algunas, obviamente, que vamos a dar prioridad para que se asegure un crecimiento. Muy bien, seguimos adelante. Bien, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, anunció que el presupuesto se guiará por la idea de deuda prudente que topea el endeudamiento en 60% del Producto Bruto Interno debido a que es necesaria la consolidación ante un déficit que definió como impresentable. Y atención porque también discrepó con la propuesta hecha recientemente al Poder Ejecutivo por el PIT-CNT de gravar, o sea, de colocar un impuesto, ¿no?, de un punto porcentual al 1% más rico de la población. La propuesta del PIT-CNT sostiene que hay evidencia contundente en relación a la posibilidad de utilizar este instrumento. Yo me permito decir que no conozco esa evidencia, posiblemente tenga que conocerla y entenderla, pero mi a priori, mi aproximación a estos temas es que la forma en la que uno resuelve problemas en materia de distribución de ingresos, en materia de desigualdad, tiene que ver esencialmente con política de gasto, y que no es la política tributaria la que esto resuelve. Odone también dijo que el proyecto de ley de presupuesto se elaborará de manera de que los incrementos de ingresos y de gastos queden condicionados a que la deuda no supere el 60% del Producto Interno Bruto. Hay que converger a un nivel de deuda prudente que hoy está por encima. Eso requiere hacer una consolidación fiscal, dada la situación fiscal que esta administración heredó el periodo anterior, algo que ha quedado diametralmente claro en los últimos días, incluso ya ahora reconocido por analistas de absoluta independencia del sector privado. Supone que tenemos un resultado fiscal hoy que es 4% del PIB proyectado y que ese resultado de 4% del PIB es impresentable y hay que resolver eso. En el marco de los 5 años de gobierno tenemos que trabajar para que ese resultado fiscal sea el que es consistente con la regla cuya deuda prudente está fijada en un tope de 60%. Eso. Otro asunto, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, dispuso el pase a una segunda etapa en el proceso de evaluación de la eventual concentración económica en la operación de compra de 3 frigoríficos planteada por el Grupo Minerva. En la resolución publicada hace algunas horas se establece que la documentación presentada por las partes reviste la calidad de correcta y completa. El Grupo Minerva solicitó autorización para la adquisición del 100% de las acciones de 3 establecimientos: Frigorífico Colonia, Frigorífico Marfrig de San José y Frigorífico La Caballada de Salto, cuya razón social es Cledinor Sociedad Anónima, sujeto a una propuesta de remedio estructural por el cual venderá simultáneamente el establecimiento de Colonia a otra empresa y se compromete a vender la planta de San José a un tercero dentro del plazo máximo de 24 meses desde el cierre de la operación, reteniendo así a mediano plazo únicamente la planta de Salto. En los considerandos de la resolución, la Comisión señala que la operación de concentración económica que se analiza se da entre 2 grupos económicos del sector cárnico que comercializan carne vacuna, principalmente en los mercados de exportación, y que poseen múltiples plantas de faena de ganado bovino en Uruguay. Concretamente, Minerva, el grupo comprador, posee en la actualidad 4 de las principales plantas frigoríficas del país: Frigorífico Carrasco, Pool Sociedad Anónima, Frigorífico Canelones y Brides and Packers Uruguay BPU. El grupo Minerva tiene previsto vender el frigorífico Colonia al grupo indio Ayana
Y sobre eso, el dictamen de la comisión destaca que si bien el ingreso de un nuevo operador como Ayana podría representar un nuevo elemento de presión competitiva en el mercado para el suministro de ganado bovino para faena, se debe evaluar en profundidad el impacto de la operativa del Grupo Indio en la competencia, considerando su plan de negocios para establecimientos colonia, su real independencia de otros participantes en el mercado y sus capacidades comerciales, operativas y financieras, entre otros aspectos. Señala la resolución que se debe profundizar en el análisis de los efectos del ingreso de Ayana al mercado de captación de ganado bovino como elemento que puede mitigar riesgos concretos a la competencia generado por un mayor poder de compra en el mercado de ganado vacuno para faena, con potenciales efectos distorsivos en la estructura productiva y posibles afectaciones a la competencia en términos de precios, accesos a mercados, inversiones específicas, etc. Les contamos que en el marco de la alerta roja por condiciones climáticas, la Dirección Nacional de Identificación Civil está realizando el trámite para la obtención de la cédula de identidad de las personas en situación de calle que son asistidas en refugios y que no cuentan con esta documentación. Y el director nacional de Educación Policial, Henry de León, habló con MBD Noticias y justamente dijo que las personas que han sido evacuadas y conducidas a la Escuela Nacional de Policía reciben asistencia alimentaria y también servicio médico durante las 24 horas y están bajo el cuidado en ese lugar de personal del Ministerio de Desarrollo Social. La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de la Educación Policial, está trabajando en un despliegue táctico operativo y aquí en el polideportivo, donde el día de ayer tuvimos una capacidad colmada de 140 plazas y actualmente tenemos 108 personas que están aquí recibiendo las 4 comidas. La Dirección Nacional de Identificación Civil estuvo hoy en la mañana haciendo el relevamiento y haciendo el trabajo propio que refiere a las cédulas de identidad, las que se van a entregar entre las 5 y las 20 horas a cada uno de los evacuados que se encuentran hoy aquí con nosotros. Estamos a disposición de la Dirección de la Policía Nacional y del SINAE y estamos trabajando en equipo y en forma coordinada y estaremos hasta que se disponga. ¿Y cómo es? Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bien, ahora volvemos al Palacio Legislativo. Hoy, como adelantaba Angie Álvarez, se reunió esta comisión que analiza el sistema carcelario con autoridades del Ministerio del Interior. Angie, contanos qué pasó. Así es, Natalia, y estamos aquí en presencia de la diputada Patricia Rodríguez por parte del Partido Nacional, con quien ya nos encontramos y le consultamos, Patricia, cuáles fueron los puntos principales a plantearle al ministro Negro en esta exposición, en esta comparecencia. Bueno, lo que podemos adelantar es que el ministro vino con un espíritu de compromiso al diálogo, de trabajar en conjunto los temas que atañen a la seguridad y en este caso obviamente con lo que está pasando con el sistema carcelario, lo cual nos parece obviamente bien y felicitamos esa acción y lo que obviamente que se le dijo en su momento era que en su momento cuando se planteó por parte del gobierno la mesa interpartidaria, en realidad no estuvieron tan de acuerdo y la boicotearon, lejos de hacer lo que están haciendo ahora, que es tratar de construir juntos. Después trajo un montón de pautas y lo que son los proyectos a tener en cuenta por parte del INR, de sus autoridades en torno a los internos y el desarrollo y tiene un montón de puntos que me imagino que después él va a desarrollar con ustedes. Y lo que nosotros también dijimos es que no se vaya solo en palabras esto, porque en realidad, si bien el ministro hoy reconoce que esto es de larga data, o sea, ya no lo asocia como hace poquito que lo asoció, por ejemplo, a lo que pasó con el incendio y la lamentable muerte de los internos con la LUC, cuando queda claro que esto de los incendios se vivió peor en el 2010 cuando no había LUC. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el tema de la LUC estas situaciones y hay que hacerse cargo de gobernar ahora cuando somos gobierno. ¿Hubo planteo de medidas concretas?
Sí, hubo planteo de medidas concretas, lo que sí son muchas. Lo que sí se le dijo es, a ver, en el 2005, lo que es el gobierno de Frente Amplio declaraba lo que era la emergencia carcelaria. En el 2009, para hacer un poco, porque hay que hacer sí un poco de historia para saber que obviamente que lo que hizo nuestro gobierno en 5 años no es lo mismo que se pudo haber hecho en 15 años con también una autonomía y lo que tenían ellos como mayorías para poder resolverlo. Entonces, en el 2005 estábamos declarando una emergencia carcelaria. En el 2009, a 4 años posterior de eso, viene el relator de las Naciones Unidas y lo que hace es un informe lapidario de lo que eran las cárceles en Uruguay, ¿no? De todo tipo de violación a los derechos humanos. Luego de eso, a los 11 años, o sea, estamos hablando después que declararon la emergencia carcelaria, estábamos leyendo los informes de Petit, donde se volvía a repetir estas malas gestión en torno a las cárceles y también lo que eso implicaba en los internos y su cotidianidad, vulnerando también, obviamente, diciendo los derechos humanos. En eso, lo que queremos resaltar es que bueno... Tener un plan de fibra de Antel te conviene por donde lo mires. Y del Palacio Legislativo nos vamos al Ministerio de Economía y Finanzas, que está comenzando la conferencia de prensa, y allí está Martín Duarte. Adelante, Martín. Detallarles las características. Así es, Natalia, el ministro está explicando lo que implica para el país Uruguay, la emisión de estos 2 bonos de deuda. Tiene Dejamos necesidad escuchando. de financiamiento para este año del orden de los 6.000 millones de dólares, como nosotros hemos informado. Esas necesidades de financiamiento están basadas en que estamos proyectando un déficit primario del orden de los 1.100 millones de dólares, 1.181 millones de dólares. Esos son aproximadamente 1,5% del producto. Tenemos que pagar intereses a lo largo de este año por el orden de los 2.116 millones de dólares, aproximadamente unos 2,6% del producto. Eso es lo que, esa suma de esos dos conceptos son el 4,1% del que yo me he ido refiriendo con nuestra proyección de déficit fiscal para este año. Las fuentes de financiamiento para ello, como nosotros también hemos informado, esto es las formas en las que vamos a financiar ese déficit fiscal, esencialmente son 2, grosso modo: el desembolso de organismos internacionales en el orden de los 500 millones de dólares y la emisión total en los mercados por el orden de los 5.436 millones de dólares. Y precisamente sobre la emisión en mercados internacionales es de lo que refiere esta intervención. Nosotros hemos estado en nuestro nivel de financiamiento hasta el momento, tenemos emitidos aproximadamente unos 2.800 millones de dólares a lo largo del 2025, están compuestos de 900, casi 60 millones de dólares en el mercado doméstico y aproximadamente 1.904 millones de dólares en el mercado internacional. Esos 1.904 millones tienen que ver con los 400 que hoy emitió Uruguay en el mercado suizo, 400 millones de dólares, y se suman a los 1.500 que aproximadamente Uruguay había emitido ya por la administración anterior en febrero pasado. La composición de ese endeudamiento hasta ahora tiene esa estructura que ustedes están viendo en distintas unidades. Como ustedes están viendo, tenemos una importante diversificación de monedas en unidades previsionales, en unidades indexadas, en pesos nominales, en dólares, y ahora se agrega esta emisión de hoy por 400 millones de dólares en francos suizos. Los detalles de la operación, como yo les decía, tienen que ver con los objetivos de la operación, tienen que ver esencialmente con, en primer lugar, ir avanzando con el programa financiero que este año tenemos para financiar el déficit fiscal. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, esto es un objetivo que la unidad de deuda dirigida por Herman e integrada también por todo el equipo, de seguir diversificando el financiamiento en distintos mercados, en distintas monedas, esencialmente persiguiendo un mejor acceso a tasas de interés competitivas. Y por eso que hoy estamos muy contentos, porque lo que ha estado haciendo Herman Camil en los últimos 4 días en Suiza es esencialmente esto.
En los días 23 y 24, Herman mantuvo en 3 ciudades de Suiza reuniones con fondos de inversión y con agentes financieros, presentando Uruguay, evaluando cuáles eran las demandas potenciales que el mercado suizo podía tener sobre Uruguay. Luego, el día 25 de junio, lo que hicimos fue hacer un roadshow, que eso fue hecho de manera virtual, donde Herman estuvo comunicándose con distintos otros inversores que no habían tenido reunión presencial, también terminando de evaluar la operación. Eso fue informado por Bloomberg, seguramente ustedes lo vieron ayer, y en el día de hoy, como se comunicó en la mañana, el cierre de la operación que se concretó y que también Bloomberg dio cuenta de ellos. La operación, estrictamente, como yo les adelanté, es del orden de los 400 millones de dólares. Eso equivale, la emisión fue hecha en francos suizos, a 320 millones de francos suizos. Esa operación tiene 2 tramos. El primer tramo, por aproximadamente 160 millones de dólares, tiene una madurez de 5 años y fue hecha una tasa en francos suizos de aproximadamente 1%. El segundo tramo también fue por 160 millones de dólares y la operación fue a 10 años con una tasa claramente mayor, porque el plazo es mayor, a 1,6%. Solamente para que tengan una idea, al día de ayer, según Victoria me informaba recién, esas tasas en francos suizos equivalen a una tasa de 4,75 para 5 años y de 5,35 para 10 años. Y para que tengan una idea, la última operación que Uruguay hizo en dólares a un plazo de 12 años, pero por distintas razones en pagos que se pueden dar en esa operación se puede resumir, la última que Uruguay había hecho, en 5,4. O sea, esto quiere decir que la operación que hoy Uruguay cerró es levemente inferior a la que había cerrado Uruguay en febrero pasado, y por tanto lo que confirma es la confianza de los mercados y la continuidad de la visión positiva que hay sobre la institucionalidad uruguaya y en particular sobre el despliegue de políticas públicas que la nueva administración está desplegando. Nosotros, como yo les señalaba, estamos muy contentos, en primer lugar porque esto nos abre una nueva fuente de financiamiento. Nos quedamos con estas palabras del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone. Dejamos la sede del ministerio y ahora desde Estudios les contamos que también han ocurrido otras cosas por fuera de la agenda económica. Por ejemplo, la Junta Nacional de Drogas presentó en esta jornada la Estrategia Nacional de Drogas para el periodo 2026-2030 y habilitó también, puso en marcha una consulta pública para que la sociedad pueda ser parte de ese proceso de construcción de la estrategia. Gabriel Rossi, que es el secretario nacional de Drogas, detalló las acciones que desarrolla el organismo en el marco de la alerta pública de nivel rojo que está vigente. Nosotros tenemos lineamientos vinculados al sistema, a generar un sistema nacional de prevención. Un sistema general de prevención quiere decir que no toda charla es prevención en drogas. Tratar de entender que generar prevención en drogas es muchas veces generar un proyecto que esté evaluado y que se haga lo que se plantea que se quiere hacer. Hay muchas buenas intenciones, pero a veces no son preventivas. En la misma línea, en el tema del tratamiento, no toda acción necesariamente es un tratamiento en drogas, tener parámetros, protocolos para que esto sea avalado, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. O sea, que tengamos para que se entienda, un paraguas de atención que dé cuenta de un sistema integrado del país en relación a este tema. Sí, ¿cuál es la función que cumple la Secretaría en concreto en el Plan Invierno? La Secretaría en concreto en el Plan Invierno estamos coordinando con el SINAE, estamos coordinando con el MIDES y el Ministerio del Interior en brindar. En este momento estamos brindando la posibilidad de 6 duplas que van a trabajar específicamente en los centros de puertas abiertas. Ayer se abrieron 3, se había abierto el primer día 1, así que hay 4 abiertos, y allí van a funcionar duplas vinculadas al tema drogas, para asesorar, para ayudar y para mejorar la situación para estas personas, para que además se puedan viabilizar rápidamente, si es necesario, tratamientos al respecto. Bien, atención, la Unidad Académica de Toxicología emitió un comunicado para recomendar
acciones que puedan prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Desde ese departamento, que depende del Hospital de Clínicas, se alerta por el incremento de las intoxicaciones provocadas por diversos métodos de calefacción para combatir el frío. Se recomienda ventilar todos los ambientes de la vivienda al menos una vez al día, incluso en los días fríos. Revisar periódicamente estufas, calefones, calderas y chimeneas por personal especializado. No utilizar hornallas ni hornos a gas para calefaccionar los ambientes. Asegurarse de que los calefones a gas estén instalados fuera del hogar. Evitar el uso de braseros o estufas a leña en lugares cerrados sin ventilación. No dejar artefactos de combustión encendidos durante la noche o mientras se duerme. Además, desde la unidad de toxicología se aclaró que el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido, por lo que su presencia no puede ser detectada por los sentidos. Los síntomas iniciales que genera son dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, somnolencia o confusión que pueden parecerse a los de una gripe o malestar general. Y recomienda que ante cualquier sospecha de intoxicación se ventile inmediatamente el ambiente, se apaguen los artefactos, se evacúe el lugar y se consulte de urgencia a personal médico. Les contamos que el destacado guitarrista profesional uruguayo Hilario Pérez fue declarado este jueves ciudadano ilustre de Montevideo. La directora del Departamento de Cultura de la Intendencia, Débora Quirin, destacó su trayectoria e importancia para la cultura nacional. Fue una iniciativa que surgió en la Junta, el cuerpo de ediles lo elevó a la Intendencia y la Intendencia, por supuesto, que dio cabida por su merecido reconocimiento que tiene que ver con la cultura uruguaya. Ahí estamos hablando de un maestro de la guitarra, y yo creo que una de las glorias de la guitarra criolla. Estamos hablando de un país que tiene una gran escuela de guitarra y de intérpretes. Él es, además, músico, luthier, coleccionista de instrumentos, investigador muy interesado por toda la escuela de guitarras del Uruguay. De hecho, muy temprano, en los 70, grabó un homenaje a los guitarreros de Gardel. Y por supuesto que tiene una importante trayectoria solista. Lo interesante de este reconocimiento es que en realidad da visibilidad y reconoce grandes figuras de nuestra cultura. Y es una historia que empezó en una época muy autodidacta, en el barrio de Villa Española, robándole la guitarra a un hermano. Y a lo largo de su vida desempeñó muchos roles. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional con los ecos que ha dejado esta última semana, sobre todo lo vinculado con la guerra entre Irán e Israel. De hecho, hoy el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, dijo que su país derrotó a Israel y que su programa nuclear sigue prácticamente intacto. Y a propósito del programa nuclear de Irán, esto ha generado un verdadero escándalo de filtraciones en Estados Unidos, donde un informe primario de inteligencia indicaba que los ataques de Estados Unidos no habían provocado la destrucción total de las centrales de enriquecimiento de uranio y del programa nuclear iraní, tal como lo había dicho el presidente Trump, sino que apenas lo había retrasado algunos meses. Esto ha generado un verdadero escándalo y una investigación por parte del Pentágono para determinar dónde estuvo esa filtración que entienden le hace mucho daño a Estados Unidos y que además dicen no es cierta, porque afirman que Estados Unidos efectivamente terminó con las centrales de Irán, algo que seguramente habrá que comprobar. Lo cierto es que los congresistas de Estados Unidos están muy preocupados, no solamente con las filtraciones, sino también con la medida que se tomó que entienden en el ataque a Irán es inconstitucional. La administración de Donald Trump asegura que las capacidades atómicas de Teherán quedaron destruidas, pero surgen dudas luego de que un informe de los servicios de inteligencia señalara que las embestidas tuvieron logros limitados, mientras que los legisladores se encuentran divididos sobre si el asalto cumplió con los lineamientos constitucionales. El director de la CIA, John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth informarán detalladamente a los legisladores acerca de los bombardeos contra las centrales
centrales nucleares y las presuntas instalaciones de enriquecimiento de uranio de la República Islámica, al tiempo que los congresistas han expresado su voluntad de conocer realmente qué tan dañado está el programa atómico de Teherán. Por su parte, el presidente Donald Trump culpó al Partido Demócrata de filtrar documentos que sugieren que los recientes ataques contra Irán no fueron tan exitosos como indicó previamente el mandatario y afirmó que los responsables deberían ser procesados. A su vez, el Pentágono inició una investigación criminal sobre las divulgaciones y el ministro de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la misma la lleva adelante el FBI, ya que se trata de información para fines internos y para evaluar los daños en combate. Las conclusiones del informe confidencial filtrado que sostienen que el programa nuclear solo se retrasó 6 meses contradicen las declaraciones iniciales de Trump, que se jactaba de que las instalaciones fueron destruidas completamente y que la República Islámica aún conserva el control de casi todo su material nuclear, lo que significa que si decide fabricar un arma, podría hacerlo con relativa rapidez. Y hablando de Irán, el juez argentino Daniel Rafecas reabrió la causa de la AMIA a partir de una legislación aprobada en el mes de febrero por el Congreso que habilitaba justamente el juicio a 10 de los acusados en ausencia. Algunos de ellos exfuncionarios iraníes y otros denunciados por integrar al grupo Hezbollah. Todo esto se da en el marco de una reapertura de un caso que ha sido emblemático en la República Argentina a partir de ese episodio del 18 de julio de 1994, cuando una bomba hizo saltar por los aires la Mutual Judía, la AMIA, en el barrio de Once, matando a 85 personas y dejando más de 100 heridos. Digamos, las expectativas. La medida anunciada y que permitirá avanzar en los procesos penales se aplicará luego de que el Congreso sancionara en febrero de este año la legislación que habilita esa modalidad cuando los acusados eluden de forma sistemática a la justicia y que había sido también impulsada por el gobierno de Milei. El juez Rafecas sostuvo en su fallo que los 10 acusados saben que están siendo buscados y que a pesar de ello nunca respondieron a los pedidos de extradición y están involucrados exfuncionarios del gobierno iraní y miembros de Hezbollah, sobre quienes pesa la acusación de planificar y ejecutar el ataque del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos en la Mutual Judía ubicada en la calle Pasteur, en el barrio porteño de Once. El magistrado rechazó las objeciones que la defensa había presentado contra ese nuevo sistema y decidió dar curso al criterio de que los acusados fueron declarados en rebeldía hace años y que están plenamente informados de su situación procesal y además consideró que ante la negativa persistente de los imputados a someterse al proceso, corresponde avanzar hacia el juicio oral como única vía para evitar la impunidad. La decisión representa un giro trascendente en una causa emblemática, aunque el fallo aún puede ser apelado ante la Cámara Federal, luego de la polémica desatada por rozar las garantías del debido proceso, ya que según sus detractores se violaría el derecho a la defensa. Y hoy, 26 de junio, se conmemora el Día Internacional de Lucha contra las Drogas y se conoció un informe de Naciones Unidas al respecto que indica que en la última década se ha incrementado en un 28% el consumo de sustancias estupefacientes. Con algunos datos realmente muy llamativos, el año pasado, mejor dicho, el periodo 23-24 fue particularmente de un incremento importante en el consumo de sustancias y en la variedad. La cocaína aparece como una de las estrellas precisamente de este incremento, no solamente en el mundo, sino particularmente en Europa, donde se ha comenzado a encontrar, números y alijos importantes que hablan del incremento que ha tenido esta droga en Europa. Pero no únicamente Naciones Unidas alerta sobre este tema, sino también sobre otra realidad que tiene que ver con las metanfetaminas, las drogas sintéticas, el éxtasis, que no requieren ni de un clima determinado, ni de un lugar determinado, porque son drogas que se pueden fabricar en cualquier lado. Todo esto en un contexto de mucha preocupación por parte de Naciones Unidas por la situación del consumo de drogas y la variedad de las mismas a nivel mundial. El Informe Mundial sobre Drogas 2025 de Naciones Unidas, que recoge datos del 2023 y 2024, fue publicado este jueves y advierte que el consumo y la producción de estupefacientes ilegales se encuentra en niveles drásticamente elevados y entre las causas se citan la inestabilidad global y un número cada vez mayor de personas en situación vulnerable. El informe, que corre a cargo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hace especial hincapié en el número de ciudadanos
ciudadanos que consumió algún tipo de estupefacientes entre los años estudiados y concluye que 316 millones de personas consumieron estupefacientes en todo el mundo, lo que supone el 6% de la población adulta y un 28% más que hace 10 años. La droga más consumida fue el cannabis con 244 millones de consumidores, seguida de los opioides con 61 millones, la cocaína con 31 millones, el éxtasis 25 millones y las anfetaminas 21 millones, mientras que en materia de género se explica que las mujeres representaron una cuarta parte de todos los consumidores. Los datos del informe ponen el acento en la producción de cocaína, droga que batió su propio récord de producción en 2023 con más de 3.700 toneladas, un 34% más que el año anterior y 4 veces más que en 2014, incremento que se debe sobre todo a una expansión del cultivo de hojas de coca en Colombia y a mejoras en la eficiencia de los laboratorios ilegales. Según averiguó hace instantes MBD Noticias, la Asociación de Expresos y Presas Políticas del Terrorismo de Estado uruguayo, CRISOL, se reunió con el presidente Yamandu Orsi en la Torre Ejecutiva y propuso 2 nombres para que integren el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Y estos son la ex jueza Mariana Mota, que ya integró la comisión directiva de la institución, y la docente e investigadora de la Universidad de la República, Mariana Chugar. Otro asunto educativo. La directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, dijo que se están tomando medidas ya con respecto a las inscripciones, pensando justamente en el próximo año lectivo, para que los grupos en los cursos, en las escuelas, sean más reducidos. Salsamendi insistió en que con clases de más de 35 estudiantes es muy difícil trabajar porque esto va en detrimento de la calidad de la educación y de la tarea del docente. Sin duda es un tema que nos está llevando mucho trabajo en el sentido de, somos maestras las que estamos en la dirección de primaria y entendemos que con grupos de más de 35 estudiantes es muy difícil trabajar como nos gusta trabajar a las maestras. Ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con reordenar la casa, esto lo vengo repitiendo por todos lados, pero hay decisiones a tomar en relación a los sistemas de inscripción que colaboran para que esta situación no se repita el año que viene. Entre esas decisiones marcamos unos cupos distintos a los que estaban el año pasado para que el año que viene esta situación no se replique y no sigan creciendo los grupos con esas cantidades de estudiantes. Con los estudiantes que ya tenemos inscriptos, naturalmente no los vamos a sacar de las escuelas, vamos a buscar otras soluciones de redistribución del personal para que sean atendidos en grupos más reducidos. Eso favorece muchísimo la tarea docente, pero sobre todo favorece y fomenta una mejor calidad de la educación pensando en la singularidad de los aprendizajes de cada uno de los estudiantes que tenemos en el aula. Y durante la semana de vacaciones de invierno, la Administración Nacional de Educación Pública garantizará el almuerzo de las y los estudiantes de educación primaria, secundaria y técnico profesional, la ex-UTU, a través del programa de educación escolar en diversos centros educativos de todo el país. 3 datos. El horario de almuerzo va a ser de 11:30 a 13. Las sedes se van a determinar por departamentos, en cada departamento. Y además, en la página web, justamente, de la ANEP, en este caso, se va a encontrar la lista con los centros elegidos para que brinden ese servicio. Tratamos de que allí no solamente se ofrezca alimento, sino que además se eduque en alimentación saludable, en convivencia, en aprender a compartir espacios, tiempos, habilidades, o sea que entendemos que es un espacio que trasciende mucho más allá de lo que es la alimentación. Las inscripciones se realizan en cada una de las escuelas sedes. Las escuelas están publicadas en la página. Luego, las personas que decidan que van a acceder a ese servicio deberán pasar por la escuela y anotar a sus hijos. En este momento tenemos más de 200.000 niños y adolescentes, porque en un principio atendíamos solamente a la población escolar y ahora estamos atendiendo también alumnos de educación media. Ahora, otra vez agenda de Montevideo, fueron inauguradas las obras que se desarrollaron en la plazoleta Tomás Claramunt. Esto es en el barrio de Villa Española, que pasó a ser un espacio público, esa plazoleta ahora accesible con cambios en materia de pavimentación,
también en materia de iluminación y juegos para niños y niñas. Esta obra surge del presupuesto participativo y el intendente Mauricio Zunino resaltó la importancia de esta herramienta que permite la descentralización y la transferencia de poder hacia vecinas y vecinos. Que ellos elijan en cada barrio qué cosas son las prioridades, dónde tenemos que enfocarnos. Y es el involucramiento de las vecinas y los vecinos aquello que nos permite avanzar en términos democráticos, avanzar en términos de igualdad, avanzar en términos de esa ciudad que queremos. De ponernos a pensar, de salirnos un poquito de nuestras lógicas individuales y de los problemas que tenemos y muchos de los problemas que podemos compartir en Montevideo, que tienen que ver con los problemas habituales que se hacen y que son a la lógica individual, y pensar en el colectivo, porque eso implica también pensar en cosas que voy a poder utilizar yo, pero que van a utilizar mis vecinos, que van a utilizar mis amigos, que va a utilizar el resto del barrio. Eso es ponernos a pensar efectivamente en esa lógica del presupuesto, de pensar qué cosas nos hacen falta a nivel colectivo. Y creo que esa es una de las cualidades muy, pero muy importantes que tienen los presupuestos participativos. Zunino expresó que seguir avanzando implica también mostrar que los resultados de las votaciones del presupuesto participativo se hacen realidad en el menor tiempo posible, lo que es parte del compromiso que se tuvo que se quiere seguir cumpliendo. Cambiamos de asunto. Dirigentes del Sindicato Policial Nacional entregaron una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, en la que reclaman la regularización del pago del servicio 222. Y desde el sindicato se dice que ese problema está afectando a más del 50% de las 33.000 personas que forman parte a nivel nacional del cuerpo policial. Lo que estamos presentando es una carta por el reclamo del pago incumplido por el servicio 222, el cual ya fue realizado. Y no tenemos una fecha estipulada y en realidad venimos a ver una respuesta de las razones por qué no se ha realizado el pago del servicio. El año pasado que se viene repitiendo esta situación y en realidad no sabemos el motivo, dado que el ente contratante si es que no está pagando o cuál es la razón de que no se está efectuando el pago. Y muchas veces el salario es lo que lo permite llegar a fin de mes. Y bueno, indudablemente que también afecta a la salud mental, tanto que se está hablando del tema del suicidio en los funcionarios policiales. Creemos que también es uno de los motivos por los cuales esa incertidumbre se genera, ¿no? ¿Han hablado con el ministro del Interior? ¿Qué ha sido la respuesta? Al momento estamos aguardando la reunión que tenemos la semana que viene, o la otra con el ministro, que ya está fijada. Y bueno, estamos aguardando a ver cuál es la respuesta, a ver de por qué es que no se efectúa el pago. Estamos prácticamente despidiéndonos. Antes tenemos información valiosa para compartir. Sí, recordamos los números de teléfono para advertir de la presencia de personas en situación de calle, el 0800-8798 y el 092-910-000 para dar aviso de personas a la intemperie en Montevideo. Para el interior del país, el 911. Para situaciones en las que se requiera atención médica, línea SAME 105. Y para situaciones en las que haya niños, niñas y adolescentes a la intemperie, línea azul del INAU 0800 5050. Bueno, y sabemos que sigue esta advertencia por frío polar durante algunos días, así que vamos a repasar los datos del tiempo para mañana, viernes y el sábado en Montevideo y la zona metropolitana. Empezamos repasando justamente a nivel del pronóstico de Inumet para las próximas 48 horas, lo previsto para mañana, viernes 27 de junio, por la mañana, cielo claro y algo nuboso, con periodos de nuboso y habrá heladas además. Y por la tarde y la noche, dice Inumet, el cielo estará claro y algo nuboso y habrá neblinas. Temperaturas extremas, una mínima muy baja, aunque seguirá bajando con el correr de los días, pero para mañana se espera que haya 2 grados de mínima y una máxima de 13 grados. Y el sábado también estará claro, con cielo algo nuboso, periodos de nuboso y heladas en la mañana. También probabilidad de precipitaciones en la noche. El sábado la máxima será de 14 grados, pero atención con la mínima de 1 grado.
Y formalmente, dice Inumet, esto simplemente lo agrego, que habrá ola de frío entre el domingo y el martes, por lo que, como decía Natalia, la alerta roja que permite la evacuación obligatoria, por lo menos se va a mantener vigente hasta el martes que viene a mediodía. Bien, bueno, nosotros nos estamos yendo, los invitamos a quedarse, ya viene Lado B y el resumen de MBD Noticias en síntesis. Mañana bien temprano ya estará al aire la primera edición de viernes, casi que cerrando semana, de MBD Noticias a las 8, a las 13 estará al aire el segundo turno informativo y estaremos con Natalia por última vez a las 18:55, pero no se asusten porque el lunes siguiente vamos a estar. Campaña expectativa. Campaña de expectativa. Mañana nos ven y se enteran. Les vamos a contar. Que pasen Hasta bien. mañana.